Lo que suceda en su bancada es asunto de ustedes. El procedimiento de su bancada es asunto de ustedes. Si usted tiene una sola prueba de lo que dice, que coaccionamos, que amenazamos, que amenazamos, que yo presenté una... Le pido que guarde silencio, senador. Le pido que no haya diálogos. Le pido que Gracias. la presente. Y ante un señalamiento, porque yo sí tengo vergüenza que a ustedes les hace falta, voy y renuncio públicamente a la senaduría y desde luego a la presidencia de la Junta y a todo eso. Y nada más le diría una precisión. Fíjese, no somos iguales. Me estaba yo acordando de un poeta tropical que decía, usted no lo va a entender. Dice, alguien dijo al inicio de esta sesión, el pueblo que votó mayoritariamente por nosotros, no votó por una mayoría calificada, no les dio a ustedes el resultado. Yo le diría, ese pueblo sí votó mayoritariamente por nosotros y es el mismo pueblo que no votó mayoritariamente por un compañero senador, por un hoy compañero senador, hace 6 años. El pueblo de México ya decidió. Lo demás que usted venga aquí a escudarse, a decir que si el tribunal, que si los magistrados que ustedes tienen, ninguno de los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue designado en la administración pasada. Nada más le recuerdo, se lo voy a mandar también el documento, como un compañero de usted, Roberto Gil, fue a pedir para que nombraran magistrado a Reyes Rodríguez. Y le puedo platicar también la historia de cómo se nombraron a otros. Rodríguez Hernández. Sí, sí, senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla por alusiones personales. Gracias. ¿Quién la aludió, perdón? Yo dije de forma general. Implícitas. También. Nomás sean parejos, pues. Por eso mismo. Y de hecho, el senador Ricardo dijo que Senadora, yo ¿quiere hacer uso de la palabra por alusiones personales? Sí. Gracias. De hecho, hasta quería pedir 4 minutos porque me aludió el senador y me aludió la senadora. Con eso que hacen aquí sumatorias. Sí, le recuerdo, senadora, que en la rectificación de hechos se hizo el precedente de los 4 minutos en su intervención y es la Sí, que hemos llevado. lo reconozco. Por lo tanto, entonces, sigamos adelante. Gracias. Con mucho gusto. Recalcar, el amparo es un recurso, es un juicio al que sí tienen derecho las y los ciudadanos para defenderse de actos de servidores públicos, para defenderse de leyes secundarias, para defenderse de algún tratado internacional que viole la Constitución. Y estos mecanismos para defender son mecanismos para defender el orden constitucional, no para romperlo, como está haciendo la Corte, no para echar atrás el pacto soberano que se consagra en la Constitución. Están tergiversando el propósito del juicio de amparo. Y sí, si quieren que lea el artículo 39 completo, lo leo completito sin problema alguno, porque es ahí donde se consagra la soberanía del pueblo. Y de paso les pido que lean el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, porque de lo contrario no estuviéramos aquí. Y también les doy respuesta a su fraudulentísimo argumento sobre la esclavitud. Si un día llegan 2/3 partes de senadores y de diputados y quieren poner en la Constitución la esclavitud, ¿van a ser ustedes el PRIAN? Y de paso, decirles que ya lo han hecho en otras ocasiones. Cuando fue el pacto por México, el pacto contra México, pues afectaron los derechos humanos cuando privatizaron la energía, con la reforma laboral disfrazada de educativa, porque así corrieron y judicializaron a todo un gremio de maestros y de profesores en todo el país. Y ahí nosotros solicitamos un amparo y la Corte, ¿qué dijo? ¿Qué dijo la Corte? Que no tenía facultades para revisar la Constitución. ¿Por qué ahora sí las tiene? Porque además eso fue después de la reforma del 2011, que tanto alegan, fue después de esa reforma. Y después de la reforma al 2011, la Corte dijo que no a revisar un amparo de reformas a la Constitución. Entonces ahora le pedimos también a la oposición que deje de ser los voceros del Poder Judicial. Sí. Y que, como aquí preguntaron, aquí dijeron, una senadora dijo que ellos están aquí de la oposición. Dijeron que ellos están aquí para representar a quién sabe quién. Pues yo les digo, seguramente sí representan a alguien. A Norma Piña, a sus familiares,
a sus jefes, a sus dueños, al poder económico. Eso es lo que están representando aquí el día de hoy la oposición, al viejo régimen de intereses y de privilegios que sigue imperando en el poder judicial y que además tergiversa la ley a su conveniencia y a sus intereses. Y por lo tanto estiran los argumentos, inventan narrativas para tergiversar la realidad y también, hay que decirlo, para ir integrando una carpeta de hechos jurídicos paralelos, ficticios e inexistentes, porque sabemos que su propósito final es ir a buscar algún respaldo internacional que no encuentran con el pueblo de México. Es cuanto, presidente. Gracias, Moción de senadora orden. Presidente, Julieta presidente, moción de Ramírez orden. Padilla. Moción de orden. Gracias. A ver, senadora Verónica. Ante la evidente Moción falta de de- respeto al tiempo que usted nos indica, ¿le parece si a partir de ahora todas las intervenciones sean de 4 minutos? Porque percibo que les es muy complicado generar una idea principal en 2 minutos. Entonces, digamos que a partir de ahora todos tengamos 4 minutos, porque no hay un respeto al tiempo, presidente. Si me permiten, mejor hacerles una propuesta con respecto a la que hizo la senadora Verónica Rodríguez. Tenemos una lista de rectificación de hechos que la voy a citar. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado, senador Miguel Pavel Jarero Velázquez, senador Marco Cortés, senadora Carolina Villano, senadora Andrea Chávez, senador Ricardo Anaya y por último el senador Enrique Insunza. Yo había pensado terminar ya con este número de intervenciones lo que es la rectificación de hechos. Entonces, tenemos nosotros muchos de estos nombres que acabo de citar, que han hecho uso de la palabra para rectificación de hechos, también están anotados ya en la primera y en la segunda ronda pactadas. Yo lo que les pido, ¿por qué no terminamos este listado de rectificación de hechos con el ruego encarecido que sea de 2 minutos, seriamente para todos, y que después entremos a las rondas, y que las rondas las podemos prolongar todo el tiempo y todas las intervenciones que deseen, y que hagamos entonces que vayamos desahogando estos temas. Entonces, acépteme esa propuesta para que podamos seguir avanzando y no nos quedemos en rectificación de hechos, que en muchos de los casos no son rectificación de hechos, sino que es parte de la argumentación que se está dando, ¿verdad? Entonces, sí, senadora. Sí, presidente, yo creo que si hay diversas rondas de a favor y en contra, también valdría la pena entrar a la discusión, porque lo que se tiene que revisar pues es este dictamen. Entonces, yo propondría que acortáramos estos minutos de hechos o nos fuéramos directo a las rondas, a la discusión. A ver, yo sí pediría... A ver, si me permiten entonces someterlo a votación. Si terminamos en este momento lo que es la rectificación de hechos y nos vamos directamente a rondas. No. Que me diga quién... A ver, senador. No. A ver, Presidente, ese es yo lo un que muy sí- mal precedente. Yo lo que sí no pido... nos pueden quitar el A derecho ver. de la rectificación de hechos. No se está quitando. Sí. Simplemente tenemos Sí. una lista considerable y por eso lo estamos sometiendo. Pero antes, a ver, senador Javier Corral y senador Pavel, A ver, después. yo nada más sí pediría, porque aquí se empezó a relajar el ambiente y todos somos responsables de conducirnos correctamente. Si queremos debatir, abramos la discusión, no sé cuál es el problema. Pero yo no retiro mi rectificación de hechos y sí pido se me dé el uso de la palabra. Y si hay senadores que ya hicieron de manera reiterada el uso de la palabra, entonces que retiren en este momento y vamos al momento posterior. ¿Sería cuánto? Ay, que respeten el tiempo. Senador Javier Corral. Gracias, presidente. Yo quisiera formular una propuesta que recupera una práctica parlamentaria del Pleno. Efectivamente, no podríamos eliminar en modo alguno la rectificación de hechos. Obviamente, debiéramos ser un poco más estrictos para ceñir al orador a qué hecho quiere rectificar, porque hay un abuso por parte de todos en la tribuna del Senado y particularmente en las comisiones de, por esa vía, alargar discusiones que pueden estar en las posiciones o de grupo parlamentario o en la posición del legislador a favor o en contra. A mí me gustaría pedirle a la mesa, a los presidentes, que desahogaran las rondas de discusión a favor y en contra, como lo plantea el procedimiento de discusión en comisiones, y que todo aquel que quiera hacer una rectificación de hechos se enliste y posteriormente sea desahogada, como se desahogan en el Pleno del Senado de la República, una vez que se agota el turno de oradores en las rondas de a favor y en contra. Y, por supuesto, me gustaría que se estableciera como práctica y regla parlamentaria que el legislador diga qué hecho quiere rectificar, porque de lo contrario, esto va a ser siempre una torre de Babel.
en donde incluso se pierde la discusión. Mire, presidente, yo he querido hablar desde hace rato acerca del dictamen, porque hasta ahora no hemos hablado del dictamen. Digo, a ver, de manera aledaña. A ver, menos ustedes han hablado del dictamen. A ver, les pido, Siguen todavía por con la favor, elección. les pido que no Ustedes haya siguen diálogo. todavía con la sobrerepresentación y que la elección... y Les que pido no les fue tan mal que en no haya elecciones. diálogo. Ya hizo la propuesta, senador Corral. Entonces, muy bien. Bueno, Entonces yo le pediría yo eso. lo que les pido entonces es que sigamos como lo estábamos haciendo, terminemos quienes están anotados en la lista de rectificación de hechos. Para dos cosas les pido su consideración. En primer lugar, que se sujeten a los 2 minutos que hemos establecido en el acuerdo. Parejos. Y segundo lugar, que especifiquen qué hecho están rectificando al inicio de su intervención. Muchas gracias. Gracias por su comprensión. Tiene entonces el uso de la palabra la senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Gracias, señor presidente. Yo quiero rectificar aquí pues, algunos dichos que se han manifestado en la comisión. Aquí se nos ha dicho que llegamos y que no llegamos con una mayoría. Yo nada más quiero recordar que sí llegamos con una mayoría, porque aquí de 32 estados, 30 estados ganamos por mayoría. También se ha dicho que estamos en sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. También se dijo que somos dictadores. También se dijo que somos populistas. A mí me preocupa y no puedo creer yo, o sea, ¿es en serio que el PRI nos dice a nosotros que somos unos dictadores? Habría que recordar presidencias como la de, yo creo que desde Gustavo Díaz Ordaz y presidencias por el estilo. Ahí sí había dictaduras, ahí sí la oficialía era nada más de trámite y ahí sí pasaban cosas que pasaban. También se nos achacó aquí que nosotros con malas prácticas fuimos a traer a otros senadores. Yo nada más quiero decir que aquí con malas prácticas no se trajo a nadie y más bien invitaría a que los partidos políticos que no tuvieron el respaldo del pueblo, analizaran por qué no tienen ya el respaldo del pueblo, a qué horas el pueblo los abandonó, y no solo el pueblo los abandonamos muchos de que militamos con ustedes. Pregúntense por qué, revisen por qué, hagan un análisis completo de por qué el pueblo los abandonó y por qué muchos de sus militantes también los abandonaron, antes de estar diciendo que nosotros con algunas prácticas fuimos por ellos, porque aquí hubo gente que ganó con ellos, pero los abandonó. Alguna razón deberían de tener para preguntarse por qué los abandonaron. Y además nos dijeron antidemocráticos. Senadora, son 2 minutos de tiempo. 2 segundos más. Antidemocráticos, aquellos que se autonombraron pluris y que llegaron aquí estando en las representaciones de sus partidos por pluris. Gracias. Sí. Favor de no tener diálogos. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez hasta 2 minutos y le pido que enuncie su rectificación de hechos. Muy rápido. Solamente para platicarles 3 temas, rapidísimo. El primer tema tiene que ver con la reforma que hizo Salinas y apoyó el PRI y el PAN para cambiar el régimen de propiedad, pasar de lo colectivo a lo privado, reforma constitucional. 2, reforma en las épocas de Zedillo, el cambio de régimen de pensiones, modificación de fondo, el régimen para atender a los trabajadores al final de su etapa productiva. Cambio de modelo, régimen que se cambió a partir de una mayoría y que esa mayoría la construyó el PRI y el PAN. 3, la reforma laboral con Calderón. Y si recuerdan, pues la palabra el outsourcing, es decir, facilitar el despido de los trabajadores. Tema de fondo, reforma constitucional apoyada por el PRI y por el PAN. Cambio de modelo, es decir, esas reformas constitucionales se construyeron con una mayoría que dieron los votos de los ciudadanos. Hoy, ¿qué es lo que estamos planteando? Estamos planteando el cambio del paradigma, el cambio del modelo. Y en el sentido puntual, lo que estamos planteando con la reforma al Poder Judicial, y me parece que esto es el tema medular y puede servir para la discusión, es el cambio del paradigma se sustenta fundamentalmente en que dejen de decidir unos pocos y decida el pueblo de México. Esa es la discusión verdadera que está en este momento, porque nuestra coalición ganó el 85% de los territorios en el país. Gracias. Gracias, senador Pavel, y le aprecio profundamente haber respetado el tiempo.
Tiene el uso de la palabra el senador Marco Cortés, hasta 2 minutos, y le pido que nos indique qué hecho va a rectificar. 4 hechos. Disculpe, sonido. El PRIAN. Yo les pido que se vean en el espejo, porque en el grupo parlamentario de Morena hay muchos más expriistas, experredistas y expanistas también. En el grupo parlamentario del PAN, no, fíjense, acá son panistas. Bueno, acá somos panistas de formación y mi caso de toda la vida, pero allá sí hay demasiado chapulineo, por decirlo menos. Segundo, respecto de la resolución del tribunal, cuando les dan la razón, ¿cómo lo festejan? Pero cuando no, los buscan desaparecer. Porque cuando les dan la razón, hasta les amplían el periodo con reforma constitucional, porque ya pudieran tener magistrados a modo. Y tercero, dicen que la verdad no peca, aunque incomoda. Pero en su conferencia de prensa, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena solo narró lo que ustedes dijeron aquí y aprobaron en la Constitución, que se ocupaba cartitas de recomendación de los vecinos. Y eso en los académicos, claro que generó risas. Él solo narró lo que aquí aprobaron. Díganme ustedes cuál es la falta. Solo es lo que ustedes aprobaron. Y concluyo, tal vez ocupe menos tiempo. Aunque les duela, no ganaron la mayoría calificada en el Senado de la República ni con la sobrerepresentación. La adquirieron, doblaron a los senadores por la buena, que es dinero y ofrecimientos, y por la mala, coacción. Porque a quien ganaron del grupo parlamentario del PAN lo tenían con amedrentamientos, con amenazas, con denuncias a su familia, a su madre, a su hermano. Y resulta que todo eso ya se acabó. Y ya vota contento y feliz del grupo parlamentario de Morena. Eso es un pacto de impunidad. Así adquirieron su mayoría calificada. ¿Es cuánto, presidente? 2 minutos. Gracias, senador Cortés. Ahora el senador Adán Augusto López Hernández ha pedido la palabra para moción de orden. Sí. Marco, no salto. Marco. Por favor, y con cada kilo. senadores y senadoras, orden en la sala y nos amanecemos. Senador López Hernández, ¿quiere hacer uso de la palabra? Bueno, evidentemente, una moción de orden, presidente, y también de ilustración. Evidentemente, el senador Cortés vive en la añoranza del régimen calderonista. Hombre, le voy a que a mí contestar, me persiguía, ¿no? le voy a contestar en algo, Por alusiones. en algo que no es estrictamente personal, pero yo le voy a decir algo. A mí no me da vergüenza decir que yo milité en el PRI, ni que milité en el PRD, como seguramente a Javier no le da vergüenza decir que militó en el PAN o a Nacho Mier que militó en el PRI. Lo grave no es eso. ¿Sabe qué es vergüenza? En estos tiempos de democracia, seguirlo siendo. Y le voy a hacer una precisión. Si tiene una sola prueba de que el senador panista, porque sigue siendo panista, y para mayores pruebas se lo digo, integrante del grupo parlamentario del PAN, porque con esa doble moral que ustedes tienen, van y solicitan en servicios administrativos que le depositen por 22 senadores, se les olvida que están negando a Yunes. Y pregúntenlo a Yunes si ustedes son capaces de darle su correspondiente subsidio, no sé cómo se llama eso. Entonces, nada más para ilustración, presidente. Gracias, senador López Hernández. ¿Tiene el uso de la palabra entonces? Sí, senador. Senador, déjeme que yo estoy conduciendo. Le voy a dar la palabra a usted para alusiones personales. Sí, pero todavía estaba yo hablando y le iba yo a dar la palabra. Tiene el uso de la palabra para alusiones personales el senador Marco Cortés. Bueno, primero quisiera que el senador que me aludió pudiera ponerme atención. Detengan el reloj, por favor. No ha empezado, no ha empezado. Ni se lo ha empezado. A ver, por favor detengan el reloj y esperamos para la intervención del senador Marco Cortés a petición. Se quedan el dinero de Yunes. Respeto, No manches. el respeto. Ese es No el sean respeto así, que pues. pide de la sesión. Muy buen respeto. No, se quedan el dinero de Yunes. Con el ejemplo. ¿Cómo? Un derecho individual. ¿Cómo? Una persona, como compañero, como... No, es que la falta de respeto a la sesión es la que nos mantiene Se quedan en receso. le roban el dinero. Que ni ha declarado Le el roban presidente. el dinero a Yunes. Porque aquí cuando quieren es moción de orden, cuando quieren es receso, cuando quieren es lo que sea. No, por una falta de respeto. Ahora sí, senador Marco, gracias. para alusiones, y les pido entonces que Para pongan en movimiento el reloj. alusiones personales. Decirlo con toda claridad, el Partido Acción Nacional tiene un procedimiento y la comisión de orden de nuestro partido tiene sus tiempos.
y tiene que desahogarse para que luego en el tribunal no nos digan que violentamos el procedimiento y los derechos del militante a su derecho a audiencia. Para la información, porque lo veo muy preocupado el coordinador del grupo parlamentario de Morena, es en breve, de hecho va a ser a finales de este mes de octubre, cuando la Comisión de Orden del Partido Acción Nacional va a declarar formal y legalmente la expulsión. Si ustedes no intervienen en el Tribunal Electoral, no nos lo van a regresar. Les pido que no presionen a los magistrados electorales que tienen para que sí quede expulsado del partido. No nos lo vayan a querer otra vez injertar, porque a él no lo queremos en el PAN, porque traicionó el voto de los veracruzanos, porque él lo que hizo fue llegar diciendo que iba a ser oposición y a cambio de tener impunidad para él y su familia que ustedes le ofrecieron, entonces él se brincó a su bancada y les dio los 86 votos que requerían para la reforma constitucional. Tal cual así, la verdad a plenitud. Y lamento que aquí no se reconozca tal como es. El pueblo de México no les dio la mayoría, la adquirieron a la mala. Ahí la tienen, pero de que la adquirieron a la mala, el sol no se puede tapar con un dedo. Esto es real. Hay todas las denuncias que le presentaron a la familia Yunes, toda la persecución que se le presentó a la familia Yunes, y cómo de la noche a la mañana simplemente eso se acabó y hoy está feliz y entra después de que él mismo insultó al presidente de loco, de corrupto. Entra y lo reciben con aplausos. Bueno, qué sinvergüenzada. No podría yo sostener el que simplemente no fue una coacción, porque fue una coacción. Bueno, Tiene el uso personales. de la palabra para alusiones personales el senador Adán Augusto López Hernández. Senador, evidentemente, como han acostumbrado, porque salvo ese ilustre mexicano que fue Manuel Gómez Morín, ustedes se dicen herederos de Gómez Morín y no le llegan ni a los talones. Le voy a regalar un texto a propósito del Poder Reformador Constitucional que él escribió hace algunos años, pero le voy a hacer una precisión. Lo que suceda en su bancada es asunto de ustedes, el procedimiento de su bancada es asunto de ustedes. Si usted tiene una sola prueba de lo que dice, que coaccionamos, que amenazamos, que amenazamos, que yo presenté una... Le pido que guarde silencio, senador. Le pido que no haya diálogos. Le pido que Gracias. la presente. Y ante un señalamiento, porque yo sí tengo vergüenza que a ustedes les hace falta, voy y renuncio públicamente a la senaduría y desde luego a la presidencia de la Junta y a todo eso. Y nada más le diría una precisión. Fíjese, no somos iguales. Me estaba yo acordando de un poeta tropical que decía, usted no lo va a entender. Dice, alguien dijo al inicio de esta sesión, el pueblo que votó mayoritariamente por nosotros, no votó por una mayoría calificada, no les dio a ustedes el resultado. Yo le diría, ese pueblo sí votó mayoritariamente por nosotros y es el mismo pueblo que no votó mayoritariamente por un compañero senador, por un hoy compañero senador, hace 6 años. El pueblo de México ya decidió. Lo demás que usted venga aquí a escudarse, a decir que si el tribunal, que si los magistrados que ustedes tienen, ninguno de los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue designado en la administración pasada. Nada más le recuerdo. Se lo voy a mandar también el documento. Como un compañero de usted, Roberto Gil, fue a pedir para que nombraran magistrado a Reyes Rodríguez. Y le puedo platicar también la historia de cómo se nombraron a otros. No es ese. El debate es un debate más de fondo, por eso felicito la participación del senador Anaya cuando da una cátedra de fondo en esta mesa. Y termino diciéndole filosofía tropical. Tiempo, señor. De su mundo a nuestro mundo todos los días vienen, pero de nuestro mundo a su mundo nunca regresan. Gracias.